Bueno, ahí estamos grabando. Bien, bien. Bien. Buenas noches, chicos. Sí. ¿Nada? ¿Alguien decía algo? Bueno, les comento entonces. Antes que nada, quería comentarles el tema de las notas del parcial. Ya están subidas, ¿sí? En la pestaña de espacios de comunicación están subidas. Están los comentarios acerca de cada punto, ¿sí? Qué errores tuvieron o si están bien, si están mal. Y la puntuación. Y también está la nota. Eso más que nada la idea es, al igual que quienes hayan entregado los prácticos, es que yo lo voy viendo y le escribo algo ahí, pero ese algo no es para que quede ahí solamente para justificar la nota y decir, ah, bueno, estaba mal acá. Sino que la idea es que ustedes con ese comentario vayan y revisen el parcial de nuevo, ¿sí? El parcial o el práctico, dependiendo del caso, pero vayan y lo revisen de nuevo. Si quieren lo hacen o lo revisan o lo leen de nuevo con otra mirada, teniendo en cuenta los comentarios que les hice, y puedan detectar cuál fue el error, puedan tenerlo en cuenta ustedes diciendo, ah, bueno, sí, es verdad, acá me equivoqué, o acá no, bien, o este punto que yo pensé que estaba mal, estaba bien, me lo dieron como bueno. Todo depende según el comentario, pero la idea es esa, ¿no? O sea, que sea constructivo, sea retroalimentado. Entonces, eh, para que lo aprovechen mejor, lean los comentarios que le hice en cada punto y revisen de nuevo el parcial, ¿sí? Obviamente, la calidad de la corrección en un examen a distancia es mucho menor que si yo les entregara la hoja marcado dónde está el error, ¿sí? No puedo marcar dónde está el error porque si no, no termino de corregir en este mes. Pero en líneas generales les hice algún tipo de evolución. Esto es para que aprovechen el archivo. Y ahora ya metiéndonos de lleno al contenido del archivo, quiero decirles que en general estuvieron bastante bien. Me gustó mucho en general, ¿sí? El examen tenía el ejercicio 1, que era una función que ya habíamos visto, ¿sí? Era la función CES, ya la habíamos trabajado en un par de ejercicios, y lo que hacía era pedirles tal cual la misma guía de trabajo, la misma guía de ejercicios que les pedían los prácticos, ¿sí? Las condiciones de primer orden, la demanda, la utilidad indirecta, ¿sí? Adicionalmente les pedí un gráfico. Quiero hacer ahí un, un pequeño comentario acerca del gráfico. Muchos me graficaron erróneamente los ejes, ¿sí? Fue del error que más vi. Yo la verdad no sé por qué no graficaron correctamente, porque ya a esta altura ya tenemos que saber que el precio se grafica en el eje vertical, independientemente de cómo esté expresada en la función, ¿sí? Que matemáticamente estaría cruzado, digamos, los ejes en la función y los ejes en el gráfico. Pero eso es algo que ya deberíamos saberlo, ¿sí? Se grafican siempre en el eje P de X, X, ¿sí? Este, eh, Eso como el principal factor ahí en donde tendríamos que haber ajustado o yo ya lo daría por sabido, ¿sí? Y que no tendría que haber sucedido ese error. Pero bueno, ¿qué más? En el primer punto, todos llegaron más o menos bien, el punto A y B, que era plantear el problema, plantear las condiciones de primer orden. En la obtención de las curvas de demanda, por ahí hubo muchos errores algebraicos, ¿sí? Algunos de ellos los consideré y dije, no, está bien, acá se comió un exponente, acá se comió un signo, está todo bien. Pero ya cuando el error era muy grueso o muy repetido, ya no podía tener esa consideración, digo, ya tendrían que haberse dado cuenta, ¿sí? Pero bueno, consideré lo más flexible y lo más favorable para ustedes. Hay errores de arrastre que obviamente si ustedes calcularon mal la demanda, después al reemplazar en la función de utilidad indirecta o al graficar, van a graficar mal porque estaba mal calculado previamente.
Entonces ahí, si el razonamiento estaba correcto, ¿sí? Porque por ahí llegaron a una función que no era, pero aún así ustedes después graficaron bien la función que no era, entonces el criterio fue aplicarle la mitad de los puntos de lo que valía el siguiente punto. O sea, le descontaba puntos al punto que lo habían hecho mal, ¿sí? Que generalmente era el de la obtención de las curvas de demanda, pero al arrastre se los consideraba con la mitad de los puntos. Y en general estuvieron bastante bien, ¿sí? Más allá de que el punto F y el punto D eran el mismo, ese fue un error mío, pero para no salirnos de la matemática o de la evaluación del ejercicio, dije, bueno, ya está, entonces como había dos puntos que valían 5 cada uno y eran el mismo, que uno valga 10 y listo, sigue valiendo 50 puntos el ejercicio, y si lo hicieron bien, en vez de llevarse 5, pues no pasaba nada. Eso en el ejercicio 1. En el ejercicio 2, ahí como que ya no estaba el camino de las condiciones de primer orden, de la demanda. Directamente les pedía la demanda. Y ahí es como que vi que muchos se equivocaron, ¿sí? En temas de reemplazos, ¿sí? Reemplazaban en funciones que no eran, reemplazaban en la restricción cuando en realidad tendrían que reemplazar en la función de utilidad. Esos errores aparecieron y son de los graves. También aparecieron los errores algebraicos que aparecían en el primero, ¿sí? Se equivocaban en un exponente, en un signo, en un cociente, y de nuevo, si aparecía en el último paso, o si era muy, muy pequeño y no les cambiaba la esencia del ejercicio, se lo daba como bueno el ejercicio. Si ya era muy grande, muy repetido, o muy grave el error, muy evidente, ahí ya no se los podía considerar, ¿sí? Por más algebraico que sea. Para obtener la función del gasto, también hubo errores en donde reemplazaban funciones erróneas, ¿sí? Eso ya era muy grave. ¿Sí? Y también había errores de arrastre que también fueron considerados de la misma manera que en el ejercicio 1. Nuevamente pasaba lo mismo con el ejercicio 2C, ¿sí? Si ustedes calcularon mal la demanda, el efecto sustitución iba a estar lógicamente mal calculado por un arrastre, pero si la lógica estaba bien seguida, también estaban considerados algunos puntos ahí, ¿sí? Ya cuando encima estaba mal calculado el efecto, había, eh, cuando había evidencia de que, tenía que ser negativo el efecto de sustitución, pero aún así lo calculaban como positivo y no se daban cuenta. Bueno, eso sí ya son errores más graves, ¿sí? Ya tienen que ver con el concepto. Es decir, que no nos dimos cuenta, no de pasar un signo mal, sino no nos dimos cuenta que nos tenían que dar negativo, ¿sí? Eso era el ejercicio 2. Y el ejercicio 3 era el ejercicio teórico, ¿sí? En donde yo les daba una situación y se las describía y les pedía el gráfico. Me sorprendió que casi todos se equivocaron ahí, ¿sí? Venían re bien en los otros ejercicios, en algunos casos, y en el ejercicio 3 hubo una alta tasa eh, de que estaban mal. Muchos se equivocaron ahí. Me sorprendió porque en realidad pensaba que el ejercicio era bastante sencillo, ¿sí? Le estaba pidiendo milanesas y papas fritas, y muchos como que me los tomaban como que eran sustitutos. Este, Ahí ya digo, pero si lo pensamos un poquito, nos damos cuenta que la milanesa se come junto con la papa frita, nos damos cuenta que en el enunciado decía que esa persona siempre los comía juntos y que comerlos por separado no le cambiaba la utilidad. Entonces ahí como que tendríamos que ajustar un poco la interpretación y ajustar un poco la idea de cómo se grafican esas cosas. También hubo otro tipo de errores de que me graficaron funciones que eran caudales o funciones que no tenían nada que ver, que inventaron, digamos, ustedes, que sacaron ahí de donde no había nada para sacar. ¿Qué más? Pero bueno,
la gracia del ejercicio era que eran bienes complementarios. Entonces las curvas de utilidad tenían forma de L. Si por ahí leían bien el enunciado, se daban cuenta eh, que estaban todos los datos escritos ahí para que se interprete que son bienes complementarios. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Digo, si después en algún momento alguien quiere consultar en forma particular, lo podemos hacer, digamos, mañana o por mail, ¿sí? No en esta clase, porque evidentemente, como les digo, estamos un poco apretados con la agenda. Pero no tengo drama si alguno lo quiere ver puntualmente a su examen, ¿sí? O quiere consultar algo por el foro, por el mail. Bien, ¿estamos? Eso es todo lo que tengo para decir. Muy Sí, lindo el profe, por examen, mí. ¿no? Juan, muy buen examen el tuyo, ¿no? Sí, gracias. Justo le iba a consultar lo del punto 3, pero bueno, después se lo consulto aparte, no hay problema. Sí, sí, no hay drama. Ahí hice agua, me Francisco parece. también, muy buen examen. ¿Cómo? Que en el punto 3 hice agua, digo. Ah, y sí, digo, o sea, el examen, y otra cosa, el examen, si ustedes lo ven ahora, lo realizan de nuevo, se van a dar cuenta que el ejercicio 1 era una función que ya veníamos trabajando, ¿sí? Eran cosas que ya veníamos pidiendo. Es decir, el ejercicio 1 por lo menos lo habíamos hecho 2 veces, ¿sí? En clase o en los prácticos. Estaba en el práctico 2 y en el práctico 3, ¿sí? Si ustedes hubieran hecho los prácticos, lo tendrían que haber hecho ya el ejercicio 1 del parcial completo. El ejercicio 2, el de la función logarítmica, ese era un ejercicio un poquito más complicado, pero es lógico que en los exámenes, en las instancias evaluativas, sean de un nivel un poquito superior a lo que se viene haciendo cotidianamente en las clases, ¿sí? O sea, no puedo ponerle lo mismo, tengo que ponerle un poquito más, justamente para ver si han estudiado, para exigir un poquito más. Pero aún así, les cambié la función y lo que les pedía era cosas que ya veníamos también trabajando en las clases. El razonamiento tenía que estar, digamos, ahí, pero ahí también vi que se equivocaron en muchos reemplazos de funciones. Ese razonamiento ya debería estar en esta instancia. Y el ejercicio 3 era el ejercicio teórico, ¿sí? Y que particularmente no les pedía nada, ni demostración, ni definición, simplemente les pedía un gráfico, pero era también para ver si ustedes interpretaban bien algunas cuestiones propias de la realidad, digamos. Es decir, cuando uno va a comer milanesa y papa frita, aunque no se dé cuenta, está considerando que las milanesas y las papas fritas son complementarios, ¿sí? No estamos considerando que son sustitutos, por ejemplo. Es decir, nadie va a comprar milanesa y dice, no, mira, no tengo milanesa, pero tengo papa frita. Bueno, tráeme una papa frita entonces. Esa idea de sustitución perfecta eh, tendríamos que haberla descartado, sobre todo teniendo en cuenta que a esta altura de la carrera y de la materia, ya estamos en condiciones de aplicar esos conceptos a la realidad. Eh, en la modalidad presencial también hice exactamente el mismo ejercicio eh, y también tuvieron el mismo tipo de error, digamos, o sea, consideraban como que eran en muchos casos sustitutos o no lo supieron graficar de la manera adecuada. Este, pero bueno, es propio de que se tiene que evaluar un nivel más alto de lo que se hace en la práctica cotidianamente. Pero el ejercicio 1 estaba, digamos, tal cual lo que veníamos trabajando ya, y con ese, si lo hacían bien, ya le alcanzaba para aprobar. En el otro 2 tenían que pelear, que luchar un poquito más, y si han estudiado, les salía de 10, y bueno, y ahí entonces es donde uno termina haciendo el ajuste, de decir, bueno, mira, acá se nota que
faltan algunos conceptos, que faltan algunas ideas, que falta afianzar algo. Y bueno, y si no han estudiado, se nota en todo el examen, ¿no? Pero igualmente muy buenos exámenes en general, muy buenas notas, ¿sí? Si ustedes ven ahí el Excel, hay muy bueno, hay gran cantidad de aprobados, hay lindas notas. Así que me voy bastante satisfecho yo al menos, no sé ustedes. Bueno, ¿alguien quería decir algo? No, yo está bien, profe. Yo por ahí lo que me pasó a mí puntualmente en el... Bueno, no sé si lo puedo comentar o prefiere que lo comente después. Como vos quieras, no tengo drama. Si es cortito, lo vemos ahora. No, capaz que no, por eso. Ah, bueno, lo dejemos entonces. Lo dejemos, ¿sí? Listo, listo, después se lo comento por privado, le mando un mensaje. Bueno, bueno. Juan, muy buen examen. Francisco también. Sofía. Tamara también, muy buen examen, ¿no? Todo. Así que muchas felicitaciones. Bueno, ahora sí, entonces nos aboquemos a la materia. Chicos, revisen también las novedades, porque en las novedades ya les puse algunas cuestiones. Ya está la fecha del parcial y, y están las condiciones de promoción, ¿sí? Sé que por ahí estamos un poco apretados, pero como no estaba considerada la promoción en la materia, yo preferí darles la oportunidad a algunos que promocionen eh, y sacrificar un poco el cronograma de la materia, ¿sí? Entonces, por ahí sepan entender por qué estamos un poco apurados, ¿sí? Tienen la chance de promocionar, así que si se ponen las pilas, por ahí llegan, ¿sí? Les va a costar un poquito más, pero es una buena chance. ¿Y esto qué pasó? Se me cortó. Ahí voy. Bien, ayer ya habíamos comenzado un poquito con 3 de las diapositivas del tema de competencia perfecta. ¿Sí? Ahí ven. El concepto de competencia perfecta era un mercado que reunía esta lista de características. ¿Bien? Habíamos explicado y habíamos criticado algunas de ellas. Algunas o todas, no recuerdo bien. Es que, profe, Sí, para que se sí. cumplan, por ejemplo, la 4, la persona tendría que ser omnisciente. No necesariamente. No necesariamente. Tiene que haber toda la información que esté disponible. Toda la que esté disponible, esa la tenés que conocer vos también. No que lo sepa, Obviamente digamos. la que no está disponible, no. Pero, por ejemplo, vos deberías saber cuáles son tus preferencias. Las tendrías que tener súper claras, ¿sí? Eso en la realidad. También deberías saber cuáles son los costos de los productos que compiten en ese mercado. Deberías saber exactamente los precios, las características de ese producto. ¿Bien? Los oferentes deberían saber sus procesos de producción y también los procesos de producción que usan la competencia, justamente para poder copiarlos en algún momento si es que es necesario. Eh, y alguna información de contexto, ¿sí? Es decir, si hay alguna política de precio máximo, todos lo deberían saber. Si hay alguna política de regulación, también todos lo deberían saber. Se refiere a la información disponible, todo lo que vos puedas saber, lo deberías saber, ¿sí?
A eso se refiere con información perfecta. No es toda la información, porque exactamente es como vos decís, tendrías que ser omnisciente, pero sí conocer todo lo que puedas conocer. ¿Bien? Bien. Bueno, entonces habíamos desarrollado los supuestos, habíamos visto también cómo se calculaba la demanda de mercado, que no era ni más ni menos que la sumatoria de las demandas individuales, suponiendo que los individuos son todos iguales, que es una gran crítica que se le hace a la teoría. Todos los individuos son iguales, lo suponemos eh, por simpleza analítica. Sabemos en la realidad que no todos los individuos son iguales. ¿Bien? Entonces esto de sumarlo a todos como si todos fueran robots, también tiene sus críticas. ¿Sí? Pero el razonamiento es que sumar las cantidades que te demanda cada uno, nada más. ¿Bien? Acá alguno tendrá preferencias particulares, la gran mayoría tendrán preferencias que se comportan bien, ¿sí? ¿Qué más? Algunos tendrán límites, de decir, no, mira, yo hasta acá te consumo, o a partir de esta cantidad te consumo, por debajo no, otros no, entonces la sumatoria ya no es tan simple ni tan lineal. Pero si todos son iguales, no hay problema en sumarlos. ¿Bien? Por el lado de la oferta también suponemos eso, ¿sí? Y la crítica es la misma. Quizás acá se nota mucho más y también tiene más importancia. Sabemos que las firmas no son todas iguales. Hay muchas firmas que ofrecen bienes iguales, pero que no son iguales las firmas. ¿Bien? Las firmas por ahí son distintas y tienen diferentes procesos productivos. ¿Bien? Algunas son más eficientes que otras. Es decir, cuando uno va a la panadería y compra pan, capaz que el pan es un bien capaz, ¿no? Supongamos que el pan es un bien homogéneo. Pero en todas las panaderías usan distintos procesos, en el sentido de decir, mira, yo uso un horno más nuevo, un horno con menor consumo, tengo un pastelero que tiene muchísima experiencia y te hace masa mucho más rápido que un pastelero amateur, un pastelero que recién está iniciando. Estoy en el centro, ¿sí? Pago mucho de alquiler del local que uso de panadería. Mirá, y yo estoy un poquito en un barrio más al margen y tengo el beneficio de un descuento en el gas. ¿Bien? Entonces, todo eso, esas cosas hacen diferente el proceso de producción. ¿Bien? Después, de ahí en adelante, capaz que el pan sea el mismo, ¿sí? Pero no así el proceso productivo. Y habíamos llegado hasta acá, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ayer. Sí. Ahora, fijémonos, ¿cómo se determinan los precios en el muy corto plazo? En muy corto plazo es ahora, el ya, ¿sí? Es lo que ya existe en el mercado. No hay tiempo para producir más. Entonces, si no hay tiempo para producir más, mi oferta, mi curva de oferta, es vertical. ¿Por qué? Porque se ofrece solamente la cantidad que ya está. Si yo no puedo producir más, la cantidad que ya está es fija, la cantidad que ya existe. ¿Sí? Y ahí pueden ver en el gráfico cómo la oferta es vertical. Se ofrece al precio que la demanda quiera pagar, se ofrece justamente esa cantidad solamente. Y como se ofrece al precio que la demanda quiere pagar, la que termina determinando el precio de equilibrio es justamente la demanda. Si la demanda lo valora mucho a ese bien, se ubicará por arriba, ¿sí? Y tendrá un precio más alto, P sub 2.
Por el contrario, si la demanda valora poco ese bien, dicen, lo demanda poco, ¿sí? Se ubicará por debajo y el precio será menor, P sub 1. ¿Sí? El precio ahí lo terminan determinando los movimientos de la demanda, o la demanda, ¿sí? Donde se ubique la demanda, según cuánto lo valore. Esto pasa mucho, por ejemplo, en el mercado del arte. La cantidad de cuadros de Mona Lisa es fija, ¿sí? La cantidad de esculturas de Da Vinci también es fija. Ya no hay más escultura de Da Vinci porque el tipo se murió o porque por ahí el artista ya no hace ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Y qué es lo más probable? Digamos, Da Vinci no está pintando Mona Lisa todo el tiempo según se lo demanda. Él hizo una sola porque es la idea del arte, hacer una sola. Entonces, si hay mucha demanda por ese cuadro, es decir, hay mucha gente interesada, mucha gente que lo valora, ese cuadro se cotiza más y su valor, su precio en el mercado va a ser mayor, ¿sí? Por el contrario, si hubiera sido un cuadro bastante pobre y bastante simple y se valora poco en el mercado, por más que lo hubiera hecho Da Vinci, ¿sí? Si se valora poco en el mercado, entonces su precio es menor. ¿Sí? En el mercado del arte, por ejemplo, las demandas siempre son, las ofertas siempre son fijas, ¿sí? No es que porque yo tengo mucha demanda, entonces, mañana me puedo pintar otra Mona Lisa para venderla de nuevo al mismo precio. No, no funciona así, ese mercado al menos, ¿sí? Y otro mercado que también funciona así, en el muy corto plazo, es el mercado de los talentos, ¿sí? El talento deportivo. Es decir, Messi hay uno solo. Por más cotizado que esté, hay uno solo. Digamos, el día que Messi se retire, chao, nos buscamos a otro. Otro jugador que es otro jugador. No es Messi, es otro. ¿Sí? No es homogéneo ahí. ¿Por qué? Porque no va a tener las mismas características de juego, las mismas características, no sé, eh, del talento. ¿Sí? Por ahí es muy buen jugador, por ahí es mejor, por ahí no. Por ahí tiene mucha carisma, por ahí no, por ahí es de Argentina, por ahí de otro país. ¿Sí? Pero bueno, Messi hay uno solo, ¿sí? Lo mismo que, eh, no sé, cualquier otro jugador. Entonces la oferta es fija. ¿Sí? Depende en cuánto esté valorado ese jugador, tendrá la demanda más alta o más baja y ese será su valor. ¿Sí? Pero se, se, se determina el precio por la demanda. ¿Bien? También pasa lo mismo, esto es una historia al margen, ¿no? Pasa lo mismo en el mercado de los inventos. Uno inventa una cosa y esa cosa por mucho tiempo es única, digamos, hasta que se instala o hasta que la comienzan a copiar. Pero en algún momento, recuerdo, vi un documental acerca del fracaso del clapper. El clapper era un producto que usted lo instalaban en su casa y aplaudían, a veces se apagaba la luz, y aplaudían una vez, se prendía la luz. Entonces hicieron un montón de ese producto. Ese producto, por supuesto, tenía un costo que no podía ser mayor que el precio al cual lo podían vender. Es decir, fabricarlo al clapper costaba 1000. Menos de 1000 no lo podían vender, porque si no pierden. Lo vendía a 1500, supongamos. Salió al mercado. El asunto es que el precio era muy alto, porque la demanda no lo valoró. No tenía sentido ese invento, ese producto. Entonces, para la demanda, el clapper no valía 1500. Fue bajando el precio, se dieron cuenta que tampoco valía 1400, tampoco valía 1300, no valía ni 1000 siquiera, la demanda no lo valoraba. La demanda se ubicaba muy por debajo de lo que realmente costaba producirlo. Entonces el producto fue un fracaso. Costaba producirlo 1000, pero la demanda lo valoraba en 500, supongamos. ¿Sí? O sea, no había chance de venderlo, no había chance de que la firma gane plata, salió perdiendo. Y de hecho, bueno, en el documental explica qué es lo que pasó con toda la oferta que se
que se hizo al principio pensando que iba a ser un éxito, ¿qué se tuvo que hacer al no venderla? ¿Bien? Fíjense en cómo la demanda ahí termina ajustando el precio, según en cuanto lo valore. Pero ahora pasemos al corto plazo. El corto plazo ya es mucho más interesante. ¿Bien? Fijémonos en el primer panel, que dice: si solo se producen desplazamientos de la curva de demanda, el cambio del precio dependerá de la elasticidad de la oferta. Si la oferta es inelástica, el precio variará significativamente. Y por el contrario, si es elástica, también variará, pero muy poquito. Entonces fijémonos acá en el gráfico. Tengo una oferta inelástica, es decir, vertical, ¿sí? Bastante vertical. Esa es la idea de inelástica. Si sería perfectamente o infinitamente inelástica, sería vertical. Pero acá, como es inelástica solamente, quiere decir que tiene algún grado de verticalidad que la hace inelástica, justamente. ¿Sí? Es más vertical, digamos, predomina lo vertical. No exactamente vertical, pero sí predomina. ¿Bien? Entonces, fíjense en acá cómo ante esta situación de oferta inelástica, grandes cambios en la demanda afectan bastante al precio, ¿sí? Inciden bastante sobre el precio y muy poquito sobre la cantidad. ¿Lo ven? Los desplazamientos de demanda ahí sí van a impactar muchísimo sobre el precio. Y por el contrario, si la oferta es elástica, el mismo desplazamiento de la demanda va a impactar poquito sobre el precio. ¿Sí? Y por ende mucho sobre la cantidad. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Ustedes avísenme, hablen de vez en cuando si yo me doy cuenta que están ahí. Bueno, ahora veamos el panel de abajo. Si solo se producen desplazamientos de la curva de oferta, ¿sí?, los cambios en el precio dependerán de la elasticidad de la curva de demanda. Y veamos qué es lo que sucede. ¿Eh? Acá en el primer panel, la demanda es elástica, ¿sí?, y los cambios en la oferta terminan impactando poquito sobre el precio. Y por el contrario, si la demanda es inelástica, fíjense, también los cambios en la oferta terminan impactando bastante sobre el precio, terminan impactando muchísimo más. Por supuesto que todo este análisis no sucede así, panel por panel, ¿sí? En algún momento, o mejor dicho, en el momento, en el tiempo, en el periodo en el que la oferta y la demanda interactúan, se mueven tanto la oferta como la demanda, ¿sí? Es decir, no es que tenemos la oferta fija y se desplaza la demanda. Se desplazan las dos al mismo tiempo, permanentemente, ¿sí? Pero eso es en la realidad. Acá en el análisis nosotros podemos hacer una separación de decir, bueno, depende de la elasticidad de una y de cuánto se desplace la otra. Pero tengamos en cuenta que este análisis es parcial, ¿sí? Y que también, como todo análisis, tenemos que ir categorizando algunos efectos. Entonces, esto sucede todo el tiempo. Ambas curvas se mueven todo el tiempo, ambas curvas son elásticas o inelásticas, o puede suceder también que en algún momento alguna curva que era elástica pasa a ser inelástica en algún otro momento, ¿sí? Puede suceder eso con algunos bienes, ¿bien? Puede suceder viceversa también, que era inelástica y pasó a ser elástica. Por supuesto, no es de lo más común, pero puede suceder. Ejemplos de cosas inelásticas, por ejemplo, por el lado de la demanda, pueden ser
bienes que son de primera necesidad. Entonces, ¿qué ejemplos de bienes de primera necesidad tenemos? A ver si alguien me dice un ejemplo. Y se Alimento. me está viniendo a la cabeza. ¿Cómo? Lo primero que pienso es Sí, alimentos, por ejemplo, agua. exactamente. Eso es inelastiquísimo. Exactamente. Es decir, por más que cambien los precios, mi demanda va a seguir siendo la misma o muy parecida, ¿sí? No puedo ajustar tanto. Si el precio de los alimentos se duplica, yo no disminuyo mi cantidad de alimentos a la mitad o al 20%. Podré ajustar un 10%, ¿sí? Me paso a segunda marca, consumo realmente un poquito menos, pero no dejo de consumir alimentos, ¿sí? Lamentablemente ahí no puedo dejar de consumir. Entonces, eso es tener una demanda muy inelástica, ¿sí? Fíjese en el ejemplo este que se me viene a la cabeza, el tema de los alquileres, ¿bien? El tema de los alquileres, que fue hace poco con este tratamiento de las leyes, eh, entra de nuevo en el debate. ¿Qué es lo que pasa cuando se quiso dolarizar el tema de los alquileres? Bueno, de un mes o de un periodo a otro se te acabó el alquiler en diciembre, entonces en enero yo te lo quiero cobrar en dólares porque ahora puedo, y te digo, no, mira, pasó de, estoy tirando números sencillos y números fáciles, ¿no? Pasó de 1000 a 1800, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, porque yo puedo dolarizar, porque ahora yo te cobro lo que a mí me parece, ¿sí? Como dueño del inmueble. Pero resulta que ahí, en ese mercado, las condiciones no son tan iguales, ¿bien? Ahí lo que sucede es que los propietarios, los dueños del inmueble, sí tienen posibilidad de incidir sobre el precio. Y fíjense que tienen tanta posibilidad de incidir sobre el precio que si no les gusta el precio que vos estás dispuesto a pagar, no te lo alquilan. No, total, yo puedo esperar un mes más, 2 meses, 3 meses más. Pero vos no. El que me viene a alquilar no puede esperar 3 meses y dice, no, voy a esperar 3 meses sin alquilar para que bajen los precios. El tipo tiene que ir a alquilar, ¿sí? Entonces, si no le alquila a uno, tiene que alquilar a otro, digamos, que es lo mismo, digamos, bueno, sigue estando en el mercado. Entonces ahí sí vemos posibilidades de que el propietario incida sobre el precio, ¿sí? De hecho lo pone él prácticamente. El demandante no tiene chance de incidir sobre el precio, ¿sí? Tiene que ser precio aceptante. Y además hay mucha inelasticidad en la demanda. No, yo no puedo esperar 3 meses, un mes, dos, a que bajen los precios, ¿bien? Pero el oferente sí, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos otro tipo de mercado y de paso hacemos una crítica a los mercados, a los supuestos de competencia perfecta. Bueno, sigamos. Bueno, acá hay algunas aclaraciones. La determinación de precios en el corto plazo es la combinación de los análisis de las curvas de demanda y las curvas de oferta. Bien, es la combinación, tal cual. Como les decía, podía suceder tranquilamente que ambas curvas se muevan simultáneamente. Y la obtención formal y matemática de los equilibrios y de sus variaciones consiste en encontrar la intersección entre la curva de demanda y la de oferta. ¿Bien? Además de saber cómo va a impactar en el precio de equilibrio la elasticidad, el precio y la cantidad de equilibrio se obtiene fácilmente intersectando las curvas. ¿Eh? Si tenemos las curvas, se resuelve fácilmente intersectando las curvas. Si por ahí no tenemos las curvas, tenemos una tabla y a partir de ahí un gráfico, lo podemos hacer aproximado. ¿Sí? Porque recuérdense que por ahí la curva de demanda del mercado o la curva de oferta del mercado no nos va a quedar
exactamente una función, ¿sí? Entonces, por eso no queda otra más que hacer una tablita y ver dónde coincide o dónde está cerca de coincidir, ¿sí? Pero la idea es fácilmente encontrar el equilibrio en la intersección, ¿sí? Como se ve ahí. Esa es la idea del equilibrio. Bueno, bien hasta acá, ¿estamos? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, igualmente, Sí, profe, piensen le voy ustedes. siguiendo. Bien, bueno, qué bueno. Piensen ustedes en los mercados, cómo funcionan en la realidad. Yo les tiré el ejemplo este de los alquileres como un mercado de la realidad, pero piensen en otros mercados también. ¿Bien? Por ahí ustedes están enterados, por ahí ustedes en su ciudad, en su localidad existe algún tipo de mercado particular y piensen si pueden aplicar estos principios a análisis de esos mercados. ¿Qué más se me ocurre? No, bueno, no sé. Hoy salió, por ejemplo, el índice de inflación, ¿sí? Siempre sale a las 4 de la tarde. Eh, Bastante buen número dado lo que se esperaba. Pero bueno, eso por ahí lo consultan más con el profe de macroeconomía. Eh, Veamos ahora qué sucede en el largo plazo. Aquí la cosa se pone mucho más interesante. En el largo plazo es muy interesante porque en el largo plazo todo es variable, pero aún así podemos descubrir algunas cositas. ¿Qué tenemos en el largo plazo? En el largo plazo, además de suponer que todas las firmas son iguales y tienen la misma curva de costo, ¿sí? La misma estructura de costo, ¿sí? Por ahí no la misma escala, ¿bien? Es decir, por ahí yo tengo una planta de Coca-Cola hiper grande, ¿sí? Que es la central de Coca-Cola que fabrica un montón de Coca-Cola. Pero después tengo una sucursal en otro país, en otro lado, que es una fábrica más chiquita, ¿sí? La estructura de costo es la misma, ¿sí? Pero la escala es mucho menor. ¿Sí? Es decir, relativamente lo que yo voy a gastar en personal, lo que yo voy a gastar en capital, en una, va a ser, supongamos en la pequeña, va a ser menos de lo que gaste en la grande. Pero las relaciones, ¿sí? Los coeficientes o las cuestiones relativas van a ser las mismas. Voy a destinar 90% a personal y en la otra fábrica también voy a destinar el 90% a personal. Sí, pero ¿por qué si la otra fábrica es mucho más grande? No importa. Es más grande, pero mantiene la misma estructura de costos. ¿Sí? Es como algo en miniatura, digamos. Por supuesto, una fabrica 1.000.000 de Coca-Cola y la otra va a fabricar 100.000. ¿Bien? Va a ser menos producto, va a tener menos cantidad de producto. Pero eso no quiere decir que tenga otra estructura de costos. La estructura de costos va a ser la misma. ¿Bien? Estoy poniendo un ejemplo de Coca-Cola y un ejemplo de fábricas para entender este párrafo que dice ahí. Si nosotros estamos más atentos, nos vamos a dar cuenta que incluso este párrafo que dice ahí, esta oración de que todas las firmas son iguales y tienen la misma y tienen la misma curva de costo, es imposible o muy difícil que se dé en la realidad, ¿sí? Entonces ese supuesto ya es bastante rígido, ¿bien? Pero quiere decir lo que le expliqué recién, ¿bien? Después si se da o no se da en la realidad, será otra discusión. Bueno, entonces lo que supone es que todas las firmas son iguales y tienen la misma curva de costo. También, en el largo plazo, se supone que hay una condición de beneficio económico nulo. ¿Bien? Y ya vamos a ver esto. La tercera condición es que el precio de equilibrio, fíjense, y acá es donde vamos a desglosar la idea del mercado. El precio de equilibrio a largo plazo en el mercado se da cumpliendo estas dos condiciones. Comencemos por la segunda.
condición de beneficios nulos, que es la segunda oración que yo les decía acá en esta diapositiva. No puede haber beneficios positivos o beneficios extraordinarios. En el mercado de competencia perfecta y en el largo plazo, hay beneficios nulos. Es decir, vos solamente alcanzás a compensar tus costos. Por supuesto que en ese costo ya está retribuido tu trabajo como dueño, como empresario, y está retribuido también tu capacidad empresarial, ¿sí? O sea, están retribuidas. Pero no tenés aún así beneficios extraordinarios. No es que vos estás juntando la plata con la pala y de ahí agarrar un poquito, decir, no, bueno, no, me voy a poner un sueldo de 500.000 pesos porque soy el CEO de la firma, ¿sí? Y aún así la firma me sigue dejando plata. No, no sucede eso. Te alcanza para pagarte a vos como CEO de la firma los 500.000 pesos y no te queda ningún beneficio. ¿Bien? Ese es lo que dice la condición de beneficios nulos. Esa condición se ve expresada por la siguiente igualdad, que es la que el precio es igual al costo medio, ¿sí? A la curva de costo medio. Esa es una condición, ¿sí? El costo medio me indica cuánto me cuesta cada unidad de lo que yo produzco. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto me cuesta cada unidad de lo que yo produzco? Supongamos 10. Yo produzco, a ver, ¿qué puedo producir? Camisas. ¿Bien? Entonces, ya no es 10 dólares. ¿Bien? Cada camisa en promedio me cuesta 10 dólares. El precio tendrá que ser ese, 10 dólares. ¿Sí? Porque me dice que el precio es igual al costo medio. Y fíjese en que si yo hago esa condición, en realidad el precio me sirve apenas para compensar los costos, lo que me cuesta. Bien. Y en esos costos, por supuesto, ya está incluido mi trabajo y mi retribución como capacidad empresarial. Por otro lado, tenemos lo que es la condición anterior, que el precio sea igual al costo marginal, ¿sí? Es decir, la unidad adicional que yo desee producir también tiene que tener el mismo valor que el precio, ¿sí? Es decir, bueno, yo tengo un nivel de producción, pero yo quiero producir una unidad adicional. Bueno, esa unidad adicional tiene que tener el mismo precio que venía teniendo antes. ¿Bien? Que es lo que ya habíamos visto cuando veíamos costos, ¿sí? Si nosotros juntamos estas dos condiciones, nos vamos a dar cuenta que fíjense ahí que P es igual al costo marginal y P también es igual al costo medio. Entonces el costo medio también tiene que ser igual al costo marginal. ¿Sí? ¿Está bien aplicada esa regla de transitividad? Chicos. ¿Están ahí Sí, todavía? profe, se entiende. Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende, no? O sea, Sí. en una oración estoy diciendo que el precio es igual al costo marginal, en la otra oración estoy diciendo que el precio es igual al costo medio, implícitamente también estoy diciendo que el costo medio es igual al costo marginal. ¿Bien? Y es ahí donde se ubica el precio de la firma a largo plazo, cuando el costo marginal es igual al costo medio. Es decir, en el mínimo o apenas comienza la curva de oferta. ¿Sí? Porque la curva de oferta comenzaba ahí, ¿se acuerdan? Costo marginal igual al costo medio. Bueno, están dormidos hoy.
Sí, es un punto entonces. Exactamente, es un punto, ¿sí? En competencia perfecta, Ah, bien, bien, la bien. firma no se Perfecto. enfrenta a una curva de demanda, sino que se enfrenta a un punto, ¿sí? A un nivel en donde el precio tiene que ser igual a lo que ella obtiene en el costo medio y en el costo marginal. ¿Por qué estas dos condiciones se dan en el largo plazo? Bueno, fijémonos que nos dice la oración 4, el equilibrio. Habrá equilibrio competitivo en el largo plazo si no hay incentivos para que las firmas entren o salgan de la industria o del mercado. Y se producirá cuando, y bueno, yo vuelvo a poner lo que trataba de explicar, el precio sea igual al costo marginal y a la vez igual al costo medio. Supongamos que yo soy una de las firmas participantes, pero me creo con la capacidad de decir, no, yo soy más piola que todo y voy a fijar un precio sin seguir estas condiciones. Voy a fijar los precios por arriba del costo marginal y por ende por arriba también del costo medio. De tal manera de yo obtener beneficios extraordinarios, ¿sí? El costo medio de producir las camisas era de $10, pero yo no te las voy a vender a $10 porque yo justamente me creo muy bueno. Yo digo, te las voy a poner a 15. En esa creencia de que yo puedo poner el precio por arriba del costo medio y por arriba del costo marginal, veamos qué es lo que sucede a la luz de lo que venimos viendo. Bueno, si yo creo eso y realmente pongo el precio más alto, recuerden ustedes que hay otras miles de firmas, otras muchas firmas que también están participando en el mercado y que no subieron sus precios. Yo nomás lo subí porque yo me creí bueno en ese momento. Entonces, si las otras firmas hacen la misma camisa, ¿sí? Es el mismo producto homogéneo, tienen los mismos costos, la demanda se desplaza automáticamente hacia esas firmas y no me compran a mí. ¿Por qué me irían a comprar a mí la misma camisa que yo se la vendo a 15? ¿Por qué me la irían a comprar a mí si la pueden comprar a 10? Y es la misma. Y no hay costos adicionales. Toda la fábrica estamos una al lado de la otra. Camina 10 metros más y compran la misma camisa. Bueno, entonces, cuando yo quiero obtener beneficios extraordinarios en el largo plazo, ¿sí? Mi demanda automáticamente se fuma y se va hacia la competencia. Entonces, por eso yo no puedo poner el precio por arriba del costo medio. ¿Bien? Obviamente, tampoco lo puedo poner por debajo. Porque si yo pongo un precio de 800 a algo que me cuesta producir 1000, yo no voy a sobrevivir en el largo plazo. Yo estoy perdiendo desde el primer momento y quizás pueda sobrevivir un tiempo, pero no puedo sobrevivir en el largo plazo. ¿Sí? Es decir, ninguna empresa piensa en perder en el largo plazo. La empresa que ya está perdiendo, en el largo plazo desaparece. ¿Sí? Bueno, esas son las razones así comentadas de del por qué de estas condiciones. ¿Sí? A la firma no le queda más que ubicarse de competencia perfecta, no le queda más que poner un precio en donde se cumpla que el costo marginal sea igual al costo medio. ¿Sí? No puede ponerlo por arriba porque nadie le va a comprar y no puede ponerlo por abajo porque está perdiendo. Y fíjense que es lo que dice el punto 4, ¿no? Habrá equilibrio competitivo en el largo plazo si no hay incentivo para que las firmas entren o salgan de la industria. Las firmas salen de la industria cuando están obteniendo pérdidas, ¿sí? Y las firmas entran en la industria cuando ven que existe
beneficios extraordinarios. Pero no hay beneficio extraordinario en esta condición. ¿Sí? No en el largo plazo. Porque también puede suceder que yo digo, mira, yo voy a descubrir algo, descubro un nuevo sabor de yogur, y soy el único que lo vende. Y como soy el único, pongo el precio que yo quiero. De tal manera de obtener beneficio extraordinario. Pongo el ejemplo de yogur porque una vez me convocaron para una degustación de yogur porque querían lanzar un nuevo sabor. ¿Sí? Entonces ahí aproveché para consultar y ya voy a terminar de contar la historia cómo fue. Por ahora nos centremos en la parte económica. Bueno, entonces, ¿sí? Cuando yo estoy con un nuevo producto, ¿sí? En el cual pienso que soy el único y que me puedo aprovechar de eso, de ese beneficio de ser el único, entonces yo fijo el precio y digo, bueno, obviamente quiero obtener beneficio extraordinario. Pero como yo estoy obteniendo ahí beneficio extraordinario, recuerden ustedes que hay muchas firmas que son iguales a mí y que están dispuestas a entrar al mercado. Entonces yo digo, mira, este yogur a mí me cuesta producirlo 10, pero yo te lo vendo 15. Voy a obtener un beneficio extraordinario de 5. Hay una firma también que está atenta y dice, che, pero ¿por qué aquel está obteniendo beneficio extraordinario? Yo también puedo obtener beneficio extraordinario. Y dice, bueno, yo también voy a entrar al mercado a producir yogur y en vez de venderlo a 15, lo voy a vender a 14, así todos vienen conmigo. ¿Sí? Lógico. El nuevo se quiere apropiar de toda la demanda y tiene margen para hacerlo, porque a pesar de que no gane 5, gana 4, pero se queda con todo. Bueno, pero después viene un tercero y dice, no, ¿por qué este la vende a 14, yo la voy a vender a 13, si a mí me cuesta 10 también? Y así, van entrando firmas hasta que se acaba el beneficio extraordinario. Dice, no, la vende a 12, la vende a 11, y dice, no, mira, yo no voy a obtener beneficio extraordinario, pero voy a entrar y voy a compensar mis costos, en donde ya está incluido mi salario y mi retribución a la capacidad empresarial. Lo cual me alcanza tranquilamente para vivir, para llegar a fin de mes, ¿sí? Y participo en el mercado. Entonces ahí, en ese precio, en donde yo ya compenso mis costos marginales, yo ya no tengo incentivos para salir del mercado. Yo estoy ahí tranquilo, en el mercado participo, no estoy obteniendo ganancias extraordinarias, pero sí estoy compensando todos los costos que yo tengo. Y tampoco estoy obteniendo pérdidas. ¿Bien? Entonces, ahí ya no hay incentivos para que nuevas firmas entren al mercado. ¿Sí? Pero tampoco hay incentivos para que salgan. Si las que ya están adentro están bien, están funcionando, están cubriendo sus costos. Entonces, eso es lo que dice el párrafo 4. ¿Sí? No hay incentivos para que las firmas entren o salgan de la industria. Bueno, resulta que me llaman una vez a probar estos sabores de yogur y me dan 3 sabores para elegir. Y en el medio me encuentro con otro compañero que estaba estudiando la licenciatura en economía. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Nos saludamos. Decimos, che, bueno, veamos si nuestras preferencias son transitivas, porque teníamos que elegir entre yogur de un color rojo, blanco y un color azul. ¿Sí? Y no nos decían el sabor. Lo que sí nos pedían era que elijamos que ordenemos cuál era el sabor más rico, del más rico al más feo. Bueno, entonces estábamos ahí al lado, che, ordenemos. A mí me gustó el azul, a mí me gustó el blanco, después el rojo. A mí, y mi compañero dice, no, a mí el blanco, da otro orden. ¿Qué pasa con nuestras preferencias? ¿Acaso serán transitivas? ¿No serán transitivas? Bueno, salimos y nos dicen, bien, muy bien, gracias por su participación. Y salimos, entonces le preguntamos, ¿y cuál era el nuevo yogur? Y la señora nos explica, nos dice, no, dice, de lo que ustedes probaron, ninguno era el nuevo yogur. Los 3 yogures eran el mismo. Solamente cambiamos el color, pero era el mismo. Ah, bueno, no, nos reímos después luego con mi compañero porque decíamos, che, al final la verdad no hemos podido distinguir
correctamente nuestras preferencias, porque si el sabor era el mismo, en realidad tendríamos que haber sido indiferentes, ¿sí? Y nosotros le habíamos dado un orden que lo discutíamos a capa y espada, diciendo, este es el más rico, no cabe duda. Bueno, esa es la historia, ¿sí? Para que, para que la conozcan, nada más. Bueno, ¿se entendió esto de el equilibrio en el largo plazo, chicos? Sí, profe, se entendió. Sí, sí, profe, se Sí, entendió. Bien, bueno, perfecto. buenísimo. Bueno, y acá están las ideas, ¿no? Que yo les puse, el concepto de mercado, oferta y demanda de mercado, cómo se la obtiene, las críticas, todo esto van y lo leen en la bibliografía, teniendo en cuenta ya todas estas ideas. ¿Y qué es lo que sucede en el muy corto plazo, en el corto plazo y en el largo plazo? Quizás acá lo más interesante esté en el largo plazo, pero no deja de ser interesante algunas cositas que suceden en el corto y en el muy corto plazo. Bueno, hagamos un descansito de 5 minutos y veamos algo del práctico. Así seguimos avanzando, ¿sí? Así no nos detenemos. 5 minutos, chicos. ¿Sí? Ahí Profe, vengo. Listo, profe. Sí, sí, sí. ¿Quién habla? le iba a hacer una consulta. Entonces, digamos, los mercados de competencia perfecta terminan siendo una utopía. Eh, Porque sucede con los es mercados de competencia imposible. perfecta. Ajá. ¿Sí? No digo porque es imposible cumplir con todas las condiciones, pero Mm. sería el caso óptimo porque es como mejor se reasignan los recursos, ¿o no? Sí, de que sería el caso óptimo, sí, es el mejor caso en donde se logra mayor eficiencia. Pero, por ejemplo, no es tan utópico. Sí es cierto que no se cumple casi nunca, pero hay mercados en donde sí funcionan como competencia perfecta, que por ejemplo es el mercado internacional de minerales, por ejemplo, ¿sí? O el mercado de productos agrícolas. Eh, entonces, ahí sí tenés muchos compradores y muchos consumidores y el producto es homogéneo, ¿sí? Eso sí funciona o se acercan muchísimo a la idea de competencia perfecta, ¿sí? Bien, pero en el Pero es corto cierto, plazo, porque no cumpliría la condición en el largo plazo de no obtener beneficios extraordinarios. no, 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 o sea, teniendo o no teniendo beneficio extraordinario, las características del mercado de competencia perfecta son las mismas. Esas son las características del mercado. Después, si vos adentro del mercado, ya una vez que participas, ya que el mercado está funcionando como competencia perfecta, vos entrás a participar del mercado, te puede ir bien o te puede ir mal, pero el mercado sigue siendo competencia perfecta, ¿sí? Este, así que no sé si va por ahí tu idea. Ah, bueno, bien, bien. Sí, sí, igual coincido con vos que es muy difícil y que funciona en muy pocos casos esto de la competencia perfecta. Sí, pero la esencia de ver esto es que se aprenden muchas herramientas de análisis para posteriores tipos de mercado, ¿eh? Para entender cómo a partir de las críticas de este mercado, que sería el ideal, cómo a partir de las críticas se van a abrir otras clasificaciones de mercado que van atendiendo a los supuestos cambiando, ¿sí? Claro, sí, Entonces, ¿qué es lo que es verdad. sucede cuando en vez de haber muchos compradores o muchos demandantes, muchos oferentes, hay uno solo, por ejemplo, que es el más típico? Por supuesto, no se solucionaron, no sé, no hay clasificación para todas las críticas, ¿sí? Si el producto no es homogéneo, no es homogéneo, no podemos hacer nada ahí, o por ahora no podemos hacer nada, ¿eh? Pero sí podemos decir algo acerca de que hay empresas que inciden en el precio, que hay más o menos empresas, ahí sí podemos decir algo. ¿Bien? Bien, profe, gracias.
Bueno, 5 minutos. Ahí vengo. Bueno, ¿pasaron 5 minutos o no? Yo estoy.
¿Ya estamos? Sí, profe. Ok. Bien, bueno. La idea es continuar con el trabajo práctico, que este trabajo es bastante corto, ¿sí? Tiene un solo ejercicio. No sé si por ahí ya lo vieron desde la plataforma, pero si no lo vieron, igualmente acá lo podemos ver. A ver. Ahí. Majito, ¿te acuerdas si esta es la presentación que está en la plataforma? Me estoy fijando. Ok. Dale. Tema Tiene que 6. ser el que tiene el trabajo práctico. Pues, está la presentación. Hay una sola presentación. Y. No, es la que termina. Es la que termina con las ideas. Ahí la busco la otra y la subo. Bueno, pegale el Ahí, cambio ahí. Así le queda ahí voy. también. Bueno, acá está. Este es el ejercicio que está en el práctico 6. Lo que está en rojo, el punto 3, lo tienen que cambiar porque en el práctico que está en el módulo tiene otra función que no les da una solución, ¿sí? Que no se intersecta. Así que trabajen con la que está acá. ¿Qué es lo que dice el práctico, el ejercicio? Suponga que hay 50 empresas grandes y 50 empresas pequeñas. Bien. Ahí ya tenemos un número considerable. No estoy seguro si 50 y 50 es un número adecuado para competencia perfecta. Pero bueno, es un número considerable, ¿sí? Y 50 empresas pequeñas, las cuales tienen una estructura de costos igual a la mitad de las empresas grandes, ¿sí? Es decir, las empresas pequeñas son como pequeñas sucursales de las grandes. Tienen una estructura de costo igual, pero a la mitad. Las empresas grandes tienen una función de costos totales a corto plazo igual a, y ahí está la función de costo total, Q al cubo sobre 100 menos 4Q cuadrado más 500Q. ¿Bien? Y lo que les pido es que obtengan la curva de oferta de la firma grande y de la firma pequeña. ¿Bien? La curva de oferta. Yo les pido que obtengan la curva de oferta de corto plazo de mercado. Es decir, combinando ambas empresas, tanto las grandes como las pequeñas. En el punto 3, ya entramos a trabajar con la demanda. Y ahí les doy una función de demanda, ¿sí? Que es Q igual a menos 83P más 41.666. Los números son totalmente extravagantes y fíjense que la función es lineal, ¿bien? Porque la idea de esto es encontrar la intersección, es encontrar el equilibrio. Pero ya habíamos visto que las funciones de demanda difícilmente sean lineales, ¿sí? Pero también habíamos visto que podíamos trabajar como si fueran lineales, porque a nosotros lo que nos interesa en el análisis, acá por lo menos, es encontrar el equilibrio. ¿Bien? Entonces no vamos a trabajar con una función difícil, es decir, con una que no sea lineal, para encontrar el equilibrio que tiene una idea bastante fuerte. Entonces les pido, obtengan gráficamente y en forma aproximada el precio y la cantidad de equilibrio. Y les pido gráficamente y en forma aproximada porque como no vamos a obtener la función de oferta, ¿sí? Es decir, vamos a estar trabajando con tablas. Por ahí los números no son los más precisos, ¿bien? En la tabla que construyamos. Si hubiéramos tenido una función de oferta, ahí sí podemos hacer la igualación y listo.
encontramos la cantidad y el precio de equilibrio precisamente. Pero acá vamos a estar trabajando con una tablita. Bueno, en el equilibrio, ¿cuál será el costo total que enfrentarán las firmas grandes? En el equilibrio ya vamos a tener nosotros un precio de equilibrio. Bueno, a ese precio, ¿cuáles son los costos que enfrentarán las firmas grandes solamente? También lo podemos extender hacia las pequeñas, con el mismo razonamiento, pero acá les pido únicamente las grandes. Y en el último punto les digo que el Estado decide implementar un precio máximo. Los precios máximos se ponen por debajo del precio de equilibrio, justamente para que tengan efecto y para poder regularlos. Si nosotros ponemos un precio máximo por encima del precio de equilibrio, no tiene ningún sentido, porque el precio de equilibrio está perfectamente permitido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido de ponerle un precio máximo por arriba? Bueno, para ello dispone que el nuevo precio será el 80% del precio de equilibrio que hayamos encontrado antes. A este nuevo precio, a este nuevo precio, ¿cuál será la oferta de mercado? Es decir, le pedimos desde el Estado, bajen los precios. Y las firmas lo primero que dicen es, bueno, pero si yo te bajo los precios, te ofrezco menos cantidad. Bueno, ¿cuál es esa cantidad nueva que van a ofrecer? Comencemos. Obtengo los costos totales de las firmas grandes y las firmas pequeñas, ¿sí? Ahí están en la foto, en el primer renglón y en el segundo. La firma grande es la función que teníamos ya en el enunciado. Y las firmas pequeñas, el segundo renglón, que no es ni más ni menos que dividir la primera función entre 2. ¿Sí? Entonces, los costos de las firmas pequeñas me queda q al cubo sobre 200 menos 2q al cuadrado más 250q. ¿Sí? Porque dividí la que está en el enunciado, la dividí en 2, porque dice que es la mitad. ¿Sí? Las firmas pequeñas son la mitad, tienen la estructura de costos igual a la mitad de las firmas grandes. ¿Bien? Y ahora, en la foto dice A, voy a buscar la oferta a corto plazo de la firma grande. ¿Cómo busco la oferta a corto plazo? Bueno, habíamos dicho que la oferta de la firma era la curva de costo marginal a partir de que se intersecta con el costo medio. ¿Sí? Entonces, obtengo la curva de costos marginales y también tengo que obtener la de costo medio. Y en algún momento tengo que igualarla para saber a partir de qué valor de Q voy a ofrecer. Esto es algo de lo que le había explicado anoche, no sé si se acuerdan. Que le había mostrado el gráfico ese, que está en el módulo. ¿Sí? Sí, profe, o sea, deriva la primera y divide por Q la segunda. Sí. Pero ¿por qué hago eso? Lo había explicado con el gráfico. ¿Se acuerdan? Bueno. Y acá viene la novedad, esto de que les digo que al menos hay que les muestro 2 formas de resolver para encontrar ese punto. Fíjense en que la que venimos trabajando nosotros es la segunda, ¿no? Es la igualación entre el costo marginal y el costo medio. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de ahí nosotros habíamos dicho que se intersectaba la curva de costo medio con la de costos marginales y a partir de ahí en adelante constituía mi función de oferta. ¿Sí? La curva de costos marginales a partir de ahí constituía mi función de oferta. Ese es el método que veníamos trabajando, cuando se intersectan las curvas. El otro método, el primero que pongo acá, es encontrar el mínimo costo medio. ¿Por qué? Porque las propiedades de las curvas de costos me indican que cuando el costo marginal y el costo medio son iguales, también es
el costo medio el mínimo. ¿Sí? Es decir, cuando son iguales el costo marginal y el costo medio, yo estoy acá en el segundo criterio, ¿sí? Igualación. Pero en ese punto también se cumple que es el mínimo costo medio. Entonces puedo pasar al primero también, ¿sí? Mínimo costo medio. Sea cual sea el método que ustedes apliquen, les tiene que dar lo mismo si está bien calculado, por supuesto, ¿sí? Pero apliquen el que a ustedes les parezca mejor. Yo acá muestro cómo aplique cada uno de ellos. En el A1 derivé el costo medio y lo igualé a 0, porque de ese modo yo me aseguro de encontrar un mínimo. ¿Sí? Bueno, Sí. la derivada de la curva de costo medio, que es la que está acá, abajito, la última, la derivada es esta que está al lado. ¿Sí? 2q sobre 100 menos 4. Y como está igualada a 0, resuelvo fácilmente. ¿Sí? El Q de la firma grande tiene que ser igual a 200. Por otro lado, también para comprobar, hago el segundo método, el segundo método que les nombré acá, el de igualación. Y como ya tengo calculado el costo marginal y el costo medio en estas dos funciones, lo que hago es igualarlas. Igualo esas dos y resuelvo para Q, ¿sí? El valor de Q. Fíjense en ustedes que estas dos funciones, yo al igualarlas, voy a estar trabajando con funciones cuadráticas. El valor que ustedes tienen que tomar es el mayor, porque es el valor en el tramo creciente de la curva de costos. No tomen el menor, porque ese sería el valor en el tramo decreciente de la curva de costos. Fíjense ustedes que tanto la curva de costo medio como la de marginales tienen forma de U, ¿sí? Entonces, primero está el decreciente, ¿sí? Que sería el valor más pequeño. Ese no lo tomen, porque ahí la firma sigue trabajando. Cuando los costos están en el tramo decreciente, las firmas siguen trabajando. Les conviene seguir trabajando, ¿sí? Les conviene aumentar porque total sus costos están bajando. Bueno, entonces, la cantidad crítica va a estar en el tramo creciente, es decir, el tramo que está más a la derecha. Porque a partir de ahí ya se pone difícil la situación. Bien, si mis costos están creciendo, ¿hasta dónde puedo llegar yo con el nivel de producción? Bueno, ese es el valor que voy a encontrar de Q, ¿sí? Si mis costos están creciendo, ¿hasta dónde llego yo con mi nivel de producción en donde el costo marginal sea igual al costo medio? Fíjense en que con ambos métodos llego al mismo resultado, ¿sí? Igualmente ustedes apliquen el que más fácil les parezca. Hasta acá, ¿estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá hacemos lo mismo para las pequeñas, ¿sí? A ver qué nos pedía. La curva de oferta de la firma grande y de la pequeña. Acá el procedimiento es el mismo, ¿sí? Fíjese en las anotaciones que dice acá al costado. El procedimiento es el mismo, los métodos de resolución son los mismos. La diferencia acá es que en vez de trabajar con la función para las firmas grandes, voy a trabajar con la función para las firmas pequeñas, ¿sí? Pero es la única diferencia, pues los métodos son los mismos. Entonces, ahí están anotados el costo marginal y el costo medio para las firmas pequeñas, en rojo, y abajo están las soluciones. Fíjense en que las soluciones son las mismas, ¿bien? Porque tienen la misma estructura de costos. Ya vamos a ver el tema de la escala que va a saltar luego en algún momento. Pero la función de costos a nivel intrafirma es la misma, ¿sí? Entonces es lógico que el resultado, este Q, sea también el mismo. ¿Bien? Acá las firmas pequeñas son como un apéndice,
Es decir, dos firmas pequeñas me tienen que dar una grande. ¿Sí? Hay una relación exacta entre la firma pequeña y la firma grande en los costos. ¿Bien? Entonces acá, la firma pequeña también va a ofrecer, va a tener su curva de oferta a partir de un Q igual a 200. ¿Sí? Lo que pasa es que como la firma pequeña, su estructura de costos es la mitad, entonces la firma pequeña también, esos 200, también puede producir menos. ¿Bien? O estos 200 le van a costar menos. ¿Sí? Porque los costos son la mitad. ¿Qué es lo que hago acá? A ver. Bueno, acá las tres primeras expresiones, que es el costo total de las grandes, el costo marginal de las grandes y el costo medio de las grandes, están copiadas a modo de tenerlas ahí frescas como información. La idea principal está acá, en lo que dice en el párrafo A. Una firma grande lleva al mercado su función de costos marginales a partir de Q mayor a 200, ¿sí? O sea, a partir de un Q igual a 200. Nos lleva desde más antes, nos lleva desde que Q igual a 100, ¿sí? Lleva sus costos marginales, pero cuando sus costos marginales son mayores a 200 Q. Bien, entonces esa es su firma de oferta, ¿sí? Pero esa es la firma, esa es la oferta de una firma, ¿bien? De una firma grande. El párrafo B dice que todas las firmas grandes llevan al mercado su función de costos marginales de una sola firma, solo que su cantidad se multiplica por 50, porque habíamos dicho que todas las firmas, las 50 firmas grandes eran iguales, ¿sí? Entonces, llevan al mercado la función de costos marginales de una sola firma, solo que la cantidad se multiplica por 50. Entonces, acá abajo hice esa sumatoria, ¿sí? Que si todas son iguales, tranquilamente puedo multiplicar, ¿sí? Y fíjense, puse que la firma grande 1 a un precio de 100 lleva un Q igual a 200. La firma grande 2 a un precio de 100 también lleva 200. La firma 3 a un precio de 100 también lleva 200. Y había 50 firmas grandes. Todas a un precio de 100 llevan 200. Entonces, todas las firmas grandes, al final de la sumatoria, llevan un Q igual a 10.000. ¿Sí? Que son las 50 firmas por los 10.000 Q que llevan. Perdón, por los 200 Q que llevan. 50 por 200 a 10.000. Como las firmas llevan 200, cada una de ellas, o las de mercado llevan 10.000, ¿sí? Pero trabajemos con una. Si yo ese 200, ese Q igual a 200, lo reemplazo en la función de costo marginal o en la función de costo medio, me va a dar igual a 100. ¿Sí? Fíjense además que acá en este pequeño gráfico, el costo medio tiene forma de U, el costo marginal también. Se intersectan, ¿sí? Y es a partir de ahí en donde constituye la oferta. Pero se intersectan, y esa intersección, ¿sí? En ese valor de Q igual a 200, me arroja este costo marginal y este costo medio igual a 100. ¿Sí? Pero si ustedes se acuerdan de esta condición, ¿bien? El costo marginal y el costo medio y el costo marginal son iguales al precio en competencia perfecta. Entonces, ahí está lo que yo les anoto acá al costado. Todas las firmas grandes ofrecerán una cantidad de 10.000 Q al precio de 100. Ese precio de 100 es
igual al costo marginal y al costo medio, porque justamente es el valor que le alcanza solamente para cubrir el costo marginal y el costo medio. ¿Bien? Las firmas no pueden ofrecer a 110 y a 200 en competencia perfecta. ¿Sí? Porque si no estarían obteniendo beneficio extraordinario y ya habíamos dicho que eso en el largo plazo no sucedía. Ah, pero recuerden que acá estamos en el corto plazo. Acá sí puede haber beneficio extraordinario momentáneamente. Sí, corto plazo estamos trabajando. Momentáneamente sí podemos estar teniendo beneficios. ¿Sí? Y pérdidas también. Pero bueno, las firmas grandes llevan un Q igual a 10.000 al precio igual a 100. Veamos qué es lo que sucede con las pequeñas. Con las pequeñas, lo que hice acá fue copiar las 3 funciones de costos al inicio para tenerlas y hice los mismos párrafos, más que adaptado a las firmas pequeñas. ¿Qué dice? Una firma pequeña lleva al mercado su función de costo marginal a partir de Q igual a 200 o de Q mayor a 200. ¿Bien? Esa va a ser la oferta de la firma pequeña. Todas las firmas pequeñas llevan al mercado su función de costo marginales multiplicadas por 50, porque las 50 eran iguales. Entonces, veamos. Este Q igual a 200, que era el límite de cantidad a partir del cual yo ofrecía mi curva de costos marginales al mercado, ¿sí? Le arrojaba un costo de 50, porque las firmas pequeñas tenían la mitad de los costos de las firmas grandes. ¿Sí? Entonces, en la primera línea de gráficos, este Q igual a 200 le arrojaba un precio y un costo marginal y un costo medio igual a 50. ¿Sí? Si ustedes sustituyen Q igual a 200, perdón, si acá tengo las funciones. Si ustedes sustituyen Q igual a 200 en esta segunda o en esta tercera ecuación, le va a dar 50 en ambos casos. ¿Bien? El costo marginal le va a dar 50 y el costo medio también le va a dar 50. ¿Sí? Porque recuerden que estábamos trabajando con la mitad de los costos de las firmas grandes. Entonces, las firmas grandes llevaban 10.000 a un costo de 100 o a un precio de 100. Las firmas pequeñas llevan 10.000 a un costo o a un precio de 50. ¿Bien? Y acá abajo lo que hice fue hacer el gráfico para las firmas pequeñas, pero a un precio de 100. Entonces, si a un precio de 50 llevaban 200, a un precio de 100 van a llevar un poquito más. ¿Cuánto más? 220. ¿Sí? Cada una lleva 220. Veamos qué es lo que anoté al costado. Digo, aquí obtengo la oferta de todas las firmas pequeñas. Como todas ellas tienen la misma estructura de costo igual a la mitad de las grandes, lo mínimo que ofrecerá cada una de ellas al mercado será un Q igual a 200, ¿bien? Que es lo que venimos diciendo. Todas las firmas pequeñas ofrecerán Q igual a 10.000 a un precio o cuyo costo marginal, cuyo costo medio será de 50. ¿Bien? Al precio de 100, que es el precio a partir del cual recién están ofreciendo las firmas grandes, las firmas pequeñas llevan no 10.000, 11.000 llevan. ¿Sí? Es decir, un poco más. Y es la segunda línea de gráficos. ¿Mm? Bueno, si ustedes quieren ver cómo obtengo ese 220 para cada firma, lo que tienen que hacer es poner en las funciones de costo marginal o de costo medio, que el costo marginal sea igual a 100 o que el costo medio sea igual a 100. Y resuelvo el Q. Van a ver que el Q me va a dar 220. ¿Sí?
ese que está graficado en la segunda línea de gráficos. ¿Bien? Recuerden que estoy graficando o estoy detectando solamente a partir de qué punto la función de costos marginales va a ser la función de oferta. Entonces, ¿a partir de qué punto va a ser eso? Bueno, para las grandes va a ser a partir de un Q igual a 200, para las pequeñas también, pero lo que van a cambiar van a ser el valor de los costos, porque tienen distintos costos. ¿Bien? Bueno, y acá está. Construir esta tabla es lo que me permite a mí obtener mi curva de demanda. No voy a obtener mi función de demanda porque estamos trabajando con datos discretos, ¿sí? Con datos, sí, datos discretos y algunos valores, ¿sí? No tengo una función de oferta. Pero bueno, veamos entonces qué es lo que se constituye en esta tabla. Por un lado tengo el precio, ¿sí? Cada uno de precios que yo elegí arbitrariamente para construir la tabla. Ustedes pueden elegir otros. A ese precio, ¿cuánto ofrecen las firmas grandes? ¿Eh? Es lo que puse en la segunda columna. En la tercera columna, ¿cuánto ofrecen las firmas pequeñas? A cada uno de los precios que puse adelante. Y en la última columna puse la oferta de mercado, que no es ni más ni menos que sumarla. Cuánto ofrecen las pequeñas con cuánto ofrecen las grandes. Bueno, veamos entonces. Al precio de 50, las firmas grandes no ofrecen, ¿sí? Porque estarían perdiendo plata. Ellas ofrecen a partir de un precio de 100. Porque el 200 ese a partir del cual llevaban su cantidad, si ustedes lo reemplazan en la función de costo marginal o de costo medio, les da un valor de 100, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ese será su precio. 50 no, 100. Y después puse otras cantidades y otros precios arbitrariamente a modo de obtener valores de Q, es decir, de la cantidad de que van a llevar al mercado. A un precio igual a 200, ¿cuánto va a llevar al mercado la firma grande? Bueno, ese precio tiene que ser igual al costo marginal y al costo medio. Entonces, nuevamente, sustituyo 200 en el costo marginal y resuelvo para Q. ¿Sí? Si quiero encontrar un precio de 300, pongo 300 en donde dice costo marginal y resuelvo para Q también. ¿Bien? Y luego, cada uno de esas Q que fui encontrando a cada uno de los niveles de precio, los multiplico por 50, porque había 50 firmas. Bien. Entonces ahí ya fui construyendo cuánto lleva cada firma grande al mercado. A un precio de 200 descubrí que lleva 11.000 y a un precio de 300 lleva 12.000. Con las firmas pequeñas también. Reemplazo este precio de 100 que yo quiero averiguar, este precio de 200, este precio de 300, lo reemplazo en función de costo marginal y resuelvo para Q. Luego lo multiplico por 50. Y vemos que las firmas pequeñas llevan otras cantidades. A un precio de 50 llevan 10.000, que es lo que habíamos descubierto como el precio mínimo. A partir de ahí comienzan a ofrecer las firmas pequeñas. ¿Bien? A un precio de 100 llevan 11.000, a un precio de 200 llevan 12.500 y a un precio de 300 llevan 14.000. La última fila, como tenía que ser la oferta de mercado, es la suma de las grandes y las pequeñas que constituyen el mercado. Entonces voy sumando. Primero la oferta es de 10.000, después la oferta es de 21.000, después de 23.500 y después de 26.000. ¿Se entiende hasta ahí? Fíjese en Sí, que profe. lo que puse yo
la explicación aquí al costadito, ¿no? Digo, la tabla muestra las combinaciones de precio-cantidad de cada tipo de firma. En las respectivas funciones de costos marginales, fui resolviendo para un precio igual a 50, luego igual a 100, 200 y 300. Las soluciones encontradas para Q las multiplico por 50, porque había 50 firmas. Y sumo luego la oferta de todas las firmas grandes y la oferta de todas las firmas pequeñas. ¿Sí? Que es la última columna, la del mercado. Con las columnas de precio y de oferta de mercado, armo ese gráfico. Repito que acá no estamos trabajando con una función, ¿sí? Entonces el gráfico este es lo más aproximado que tenemos, ¿sí? Lo único que tenemos son los puntos que están en rojo. Y bueno, suponemos que hay líneas, que hay puntos en el medio, pero no la hemos calculado. Es decir, no tengo cuánto va a ser la oferta a un precio de 60 o de 70 o de 80. Supongo yo que tendrá forma ese segmento en línea recta, pero no lo sé. Por ahí medio curvo, ¿sí? El asunto es que grafico esos valores de precio y de cantidad. ¿Bien? Por supuesto, si ustedes tienen otros números, también los pueden graficar, ¿sí? No necesariamente tienen que graficar un precio 50, 100, 200 y 300. Por ahí ustedes grafican 50, 100, 150, 250 y 350. Total, estoy seguro que van a formar parte de esta misma curva porque los van a reemplazar en la misma función de costos marginales. Así que no cabe duda que todos vamos a obtener puntos de la misma curva de oferta. ¿Bien? Lo que sucede, o la duda que yo le estoy planteando, es que los puntos que no hemos calculado, ¿sí? Como les decía acá, 70, 80, 90, yo no puedo saber de qué forma están ahí en el gráfico. Yo los puse en línea recta, pero la verdad es que no estoy seguro. Del mismo modo que si ustedes grafican 100, 150 y 250, ustedes se aseguran que esos puntos efectivamente están en la curva. Pero no podemos decir nada acerca de los que no calcularon. ¿Bien? Los que no calcularon, no sabemos. Posiblemente estén, pero no sabemos en qué forma. Por ahí están en línea recta, están en curva, ¿sí? Por ahí se desvía un poco más, un poco menos. Pero bueno. Entonces, ¿se entiende acá el gráfico? Sí, profe, se entiende. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y cómo lo fui obteniendo? ¿También? ¿O les queda alguna duda? No, profe, esto está clarísimo. Sí, igual. Vamos a ver. Bueno, igualmente, esta misma diapositiva les va a quedar para ustedes ahora en la plataforma, así que descarguen Sí, ya la está. nueva que ya queda. Ya está, ¿no? Sí. Gracias, Majito. Bueno. Y aquí vamos con la intersección. Fíjense, en rojo les puse atención. Aquí cambié la función de demanda que aparecía en la consigna del práctico. Con la anterior había intersección, ¿sí? Con la que está en el práctico no había intersección. Pongan la que está acá. Esta sí era una función, ¿sí? La demanda sí era una función. Si teníamos ahí los datos y podíamos saber con precisión qué valor de Q tenía a cada nivel de precios. Distinto a lo que decía en la curva de oferta. No estábamos seguros con los puntos que no calculábamos en la tabla. Ahí había que calcular todos. Bueno, entonces grafico, obviamente, curva de demanda, grafico en el mismo gráfico que estaba graficando la curva de oferta. Para hallar aproximadamente cuál va a ser el equilibrio. ¿Sí? Porque, como les digo,
En una estamos trabajando con una tabla y en la otra estamos trabajando con una función. Va a ser aproximado. Bueno, ¿qué dice? A la función de oferta de mercado, que es la que está en azul y la que ya veníamos viendo antes, le agrego gráficamente la función de demanda. Esto se resuelve en forma aproximada a partir del gráfico porque no tenemos la función explícita de la oferta de mercado. Ahí estaría mal agregada esta a la oferta de mercado. Sería. Porque exactamente como le estoy diciendo, no tenemos la función. ¿Sí? Entonces corrijan esto de que a la función de oferta de mercado. Bueno, entonces en forma aproximada y viendo el gráfico, tenemos que el precio y la cantidad de equilibrio es P igual a 200, ¿bien? Y Q igual a 23.500. ¿Bien? Fíjense en que no en forma caprichosa yo elegí graficar estos valores. Yo elegí graficar estos valores para que posteriormente este Q me quede preciso, 23.500. Está en la tabla también y también está en la función de demanda. Pero como les digo, si yo no hubiera graficado este punto, bueno, lo encuentro en forma aproximada, no pasa nada. Si ustedes lo hacen precisamente, no le van a errar por mucho. Pero ven ahí cómo ya tenemos la idea de equilibrio, más allá de que si está precisamente calculado o aproximado. Sí. Sí, profe, se ve. Bien. Bueno. ¿Qué pasa acá? Se acabó el práctico. Hasta acá en el práctico hemos hecho hasta el punto 3. ¿Sí? Les voy a explicar cómo se hace el punto 4. Fíjense en que tenemos un precio de equilibrio igual a 200. Ese precio de equilibrio, tanto para las firmas grandes como para las firmas pequeñas, tiene que ser igual al costo medio e igual al costo marginal. Entonces, con ese 200, ustedes van a la función de costo. En este caso les pide la función de costo total. ¿Sí? Van a la función de costo total y donde dice costo. No, perdón. Estoy diciendo mal. A ver, eso es porque no tengo el gráfico. Bien. Con esta cantidad de equilibrio, no con el precio, con esta cantidad de equilibrio, ¿sí? De 23.500, es lo que la firma, lo que el mercado ofrece, lo dividen en 50, ¿sí? Porque es lo que va a ofrecer cada firma grande o cada firma pequeña. ¿Sí? De hecho ya lo tienen acá en la tabla. ¿Cuánto llevan las grandes y cuánto llevan las pequeñas? ¿Que no? Pero no se olviden dividirlo en 50 para estar trabajando con una de las firmas. Entonces, ese 23.500, fíjense en ustedes, que se compone de 11.000 de las firmas grandes y 12.500 de las firmas pequeñas. Ahora, este 11.000 es de todas las firmas grandes. Entonces, si a este 11.000 lo dividen en 50, van a saber cuánta cantidad llevó una firma grande. Y cuando sepan cuánta cantidad llevó una firma grande,
a ese Q lo reemplazan en la función de costo total. La función de costo totales ya la tienen, está en la consigna. Y si reemplazan el Q, directamente resuelven y van a poder obtener el costo total. ¿Sí? ¿Alguien estaba diciendo algo? No, ahí lo aclaro, gracias. Ah, ok. Entonces, este Q de 23.500, téngalo en cuenta. ¿Sí? Ese es de todo el mercado. Hago cuánto llevan las firmas grandes por un lado, cuánto llevan las firmas pequeñas por el otro, divido en 50, ¿sí? Para saber cuánto lleva cada una de las grandes, y divido en 50 para saber cuánto lleva cada una de las pequeñas. Y entonces ya voy a tener cuánto lleva una firma en particular, y a ese Q en particular lo llevan a la función de costos, sea de la grande o de la pequeña. Resuelvo, y ahí me va a dar el valor del costo total para ese nivel de producción, que no es ni más ni menos que el nivel de producción que se va a dar en el equilibrio. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? No, por mi parte no. No, profe. Tampoco. No. Bueno, Bien. entonces, sí. No, nada, Entonces ninguna. ese sería todo el práctico, ¿sí? Este práctico lo que evidencia es la dificultad, justamente, agregar firmas para calcular lo del mercado. ¿Bien? Esto de suponer que las 50 firmas grandes son todas iguales y las 50 pequeñas son todas iguales, y que además las pequeñas son la mitad de las grandes, esto es una cantidad de supuestos rígidos que solamente tienen como finalidad que podamos hacer práctico, ¿sí? En la realidad tendríamos que sumar tablas y tablas y niveles de producción de cada firma sin tener una función, ¿sí? Estaríamos sumando solamente una tabla. No podríamos sumar así tranquilamente porque no tendríamos la función. Pero por otro lado también evidencia lo difícil que es trabajar con el equilibrio del mercado, ¿sí? Si no tenemos función de demanda explícita, función de oferta explícita, y tenemos que buscar algunos otros métodos más rudimentarios, ¿sí? Fíjese acá cómo estamos trabajando en forma aproximada con un gráfico, ¿sí? Entonces, estos son los métodos más rudimentarios. Tenemos que bajar un poco la metodología del cálculo. Pero bueno, no deja de reflejar las dificultades que habíamos mencionado en algún momento en la teoría, ¿sí? Esto de que todas las fibras sean iguales, de que se produzcan huecos o saltos a la hora de sumar. ¿Eh? ¿Hay alguien preguntó algo? ¿Cuándo es el vencimiento de este práctico día y hora? Bueno, va a ser dentro de 7 días. A ver. El miércoles 22 a las 23:55. Raúl. Ahí está, buenísimo. Sí, siempre le doy una semana. ¿Eh? Creo que lo dice en el práctico. Sí, gracias, profe. No, de nada, Raúl. Raúl, ya están. Perdón, no le entendí. ¿Qué dijo? Que ya están las notas, digo. Del parcial. Ah, sí, la estuve viendo, sí.
Gracias. Bueno, ¿Se no, promedia para no. poder promocionar? ¿Se Sí, sí, promedia sí, para...? Ah, bueno, sí, estoy cerca promedias entre el entonces. primer y el segundo. Si es que no vas a recuperar, ¿no? Si vas a recuperar, ya quedas fuera de la promoción. No, está bien, saqué un 6. No, tenés chance. Tenés toda la chance. Pues tendría que sacar un 8 ahora. Exactamente. Si sacas un 8, entras a la promoción y tenés que rendir el integrador. ¿Sí? El Ah, integrador, con que lo apruebes, ya está. No hace bueno, falta bueno. obtener una nota particular. Basta que esté Gracias, gracias. aprobado con 40, se aprueba. Disculpe Bueno, entonces, gracias. no de nada. Bueno, chicos, nos estamos viendo la próxima clase, que ya estaríamos terminando el tema de monopolio, ¿sí? Recuerden ustedes que hasta acá entra en el examen. El examen ya está con la fecha, ¿sí? Es decir, tienen 2 semanas a partir de ahora, el 28. Pero para el integrador sí entra lo de monopolio, ¿sí? Eso es lo que voy a dar mañana. Así que, bueno, los espero. ¿Bien? Nos vemos, chicos. Profe, Gracias, profe. ¿Y Juan? Sí, sí, Juan. mañana dijo. Se refiere a la próxima clase, que es el martes. Ah, Sí, sí, la perdón. próxima. Perdón. No Yo me di capaz que se cuenta. lo había agregado, por eso preguntaba. No me di cuenta. La próxima clase, el martes que viene. Bien. Adiós a todos. Chao, Chao. profe, Hasta gracias. luego, profe.